Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 26 que se llama Shemini. Shemini significa octavo. Eh, Esta porción de hoy es la número 1, la lilla número 1, y se encuentra en Levíticos 9, verso del 1 al 16. Vamos a comenzar con la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te bendecimos, exaltamos tu precioso nombre, Señor, te pedimos que seas tú obrando en este día, que nos des entendimiento de tu palabra, que nos moldees conforme a tu voluntad, Señor, y que seas tu Padre ayudándonos a recibir de una manera saludable en donde tengamos un espíritu enseñable. Te pedimos, Padre, misericordia, ayuda y quita todo mal fundamento de nuestras mentes, que seas tú dirigiéndonos, Padre, hacia tus caminos y que nos muestres la hermosura, la anchura y la profundidad de tu amor a través de esta parasha. Gracias, Padre eterno de la gloria, te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Baruch atah Adonai noten haTorah. Y la palabra del Eterno dice, el Señor acepta las ofrendas de Aarón. Aconteció en el octavo día que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto, ambos sin defectos, y ofrécelos delante del Señor. Luego hablarás a los hijos de Israel diciendo, tomad un macho cabrío para la ofrenda por el pecado y un becerro y un cordero, ambos de un año, sin defecto para el holocausto y un buey y un carnero para las ofrendas de paz para sacrificar delante del Señor y una ofrenda de cereal mezclada con aceite, porque hoy se aparecerá el Señor a vosotros. Llevaron pues al frente de la tienda de reunión lo que Moisés había ordenado, y toda la congregación se acercó y permaneció de pie delante del Señor. Moisés dijo, esto es lo que el Señor ha mandado que hagas, para que la gloria del Señor se aparezca a vosotros. Entonces Moisés dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que hagas expiación por ti mismo y por el pueblo. Luego presentarás la ofrenda por el pueblo para que puedas hacer expiación por ellos, tal como el Señor ha ordenado. Se acercó pues Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado, que era por sí mismo. Y los hijos de Aarón le presentaron la sangre y él mojó su dedo en la sangre, puso parte de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar. Después quemó sobre el altar la grasa, los riñones y el óvulo del hígado de la ofrenda por el pecado, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Sin embargo, la carne y la piel las quemó en el fuego fuera del campamento. Luego degolló el holocausto y los hijos de Aarón le dieron la sangre y la roció sobre el altar por todos lados y le dieron el holocausto en pedazos con la cabeza y los quemó sobre el altar. Lavó también las entrañas y las patas y las quemó con el holocausto sobre el altar. Luego presentó la ofrenda por el pueblo y tomó el macho cabrío para la ofrenda por el pecado, que era por el pueblo, lo degolló y lo ofreció por los pecados como el primero. Presentó también el holocausto y lo ofreció conforme a la ordenanza. Entonces aquí estamos viendo nuevamente, se podría decir que una ofrenda que se estaba moviendo a favor del pueblo y de Aarón. Vemos las especificaciones que Moisés da a Aarón. Esas especificaciones no vinieron de Moisés, sino vinieron del Señor. Él dice, así como el Señor os ha ordenado, así como, tal como el Señor os ha ordenado. Entonces, aquí vemos que no está la firma de Moisés, sino que Moisés simplemente que está repitiendo lo que oyó del Señor. Entonces, hacen esta ofrenda, le dan las especificaciones paso a paso de lo que tiene que hacer.
hasta llegar a ese holocausto con los animalitos que se habían presentado. Y también presenta a Aarón no tan solo el holocausto para él mismo, sino también para el pueblo. Bueno, por mi parte, hasta el momento es todo. Bueno, pues sí, aquí continuamos con nuestra siguiente porción de la parashá, la cual es Shemini. Ujú. Es nuestra primera aliyá, pero debemos de recordar que esto es como se puede decir como el comienzo de su servicio sacerdotal de ellos, pero debemos de ir de regreso otra vez a la parte final de la porción anterior, en donde recordamos que a Aarón y a sus hijos se les ordenó que estuvieran dentro del tabernáculo por 7 días, ¿verdad? Ujú. Entonces, esto está sucediendo al octavo día, ya cuando ellos ya podían salir del tabernáculo. Vemos que Moshe había, se puede decir que levantado el tabernáculo y él solo había hecho este servicio durante esos 7 días. Entonces, aquí nos empiezan diciendo que ya estos sacerdotes iban a asumir una nueva función y era eso, era el servicio, era la presentación de esos sacrificios. Entonces vemos que a Aarón se le está pidiendo que acercara un, un novillo. El tuyo dice ¿En qué verso? en el 2 Toma un becerro. un becerro o un novillo, lo que es lo mismo. Esto era en representación de pecado. Pero ¿por qué representación de un pecado? Recordemos que esto fue o representaba eh, lo de la vaca roja, la vaca de oro, Ujú. el becerro de oro, lo cual ellos adoraron. Entonces, este novillo, este becerro está representando ese pecado que se cometió en ese tiempo. Entonces vemos que le pide eso a él y un carnero también como ofrenda de elevación o como, se me olvidó la Ofrenda palabra, lavada. sí, como holocausto. Y después les dice que él le tiene que decir a los hijos de Israel, a la Al demás pueblo. gente, al pueblo, el Aarón le tiene que decir que ellos tenían que agarrar lo que era un chivo por ofrenda del pecado y un becerro y una oveja en su primer año sin defectos como ofrenda de elevación. Ahí el novillo o becerro se los está pidiendo a ellos, pero como holocausto. Y por pecado les está pidiendo un chivo. Entonces, con esto nos demostraría que Aarón estaba siendo perdonado por ese pecado del becerro de oro y al pueblo le está demostrando que Aarón es el que va a tomar el control de todos estos sacrificios, de todo este servicio, al decirle que él sea el que hable y les pida esa ofrenda por pecado que era un chivo.
Entonces hay un comentario que dice que al pueblo se le pidió un chivo en sentido de que a ellos les iba a ser perdonado la venta de Joseph, de José, pero este es simplemente un comentario que yo encontré. Yo en realidad no he indagado y no he buscado por qué al pueblo le pide un chivo y a Aarón un novillo o un becerro, porque en sí, pues todos podrían haber sido en ese tiempo culpables, aunque ya habían matado a los que habían adorado y todo eso, pero eh, ese es un comentario que yo encuentro. Pero más adelante vemos que en el versículo 5 Ujú. vemos que ellos toman lo que Aarón les pide y ahí es cuando ya se acercan, porque se dan cuenta de que Dios estaba dispuesto a perdonarlos por lo que había sucedido. Entonces, hasta el versículo 5 ellos ya se acercan con eso que les está pidiendo Aarón. Entonces Moshe les empieza a decir que esto es lo que el Señor había ordenado que se hiciera, porque su presencia se iba a manifestar delante de sus ojos. Pero hay algo interesante que sucede y que hay de diferencia entre tu traducción y la mía, porque en todo lo que tú leíste nos habla que ellos, pues que en este teléfono no está Ya me va que- la nueva porción, siguen con la porción de esta semana. Entonces iba a buscar para encontrar una tercera opinión, eh, ¿De qué verso? porque en el versículo 7 dice que se acercara. Le dice a Aarón, acércate al altar y realiza el servicio de tu ofrenda por pecado y tu ofrenda de elevación. Entonces aquí como que él lo está, como lo que lo está alentando, como lo que lo está diciendo, vamos, acércate, porque él todavía se sentía, yo creo que con pena o culpable de lo que había sucedido. Entonces él le dice, acércate, vamos, lo está animando, porque sabemos que para poder él expiar por la demás gente, por el demás pueblo, él tenía que estar eh, ritualmente puro, o sea, no tenía que haber culpa de nada sobre de él, porque de aquí es como se toma lo de las liberaciones. Tú no puedes ir a hacer una liberación a otra persona si tú no estás limpio, primeramente. Ujú. De aquí es el principio que se toma, porque Aarón primero tiene que presentar lo suyo, sus animalitos, para poder ser perdonado y poder hacer expiación por esos pecados. Entonces, él tenía que lograr esa expiación propia para poder ser apto y lograr la expiación por el demás pueblo. Entonces, más adelante en el 9 dice, y se acercó Aarón al altar, degolló el becerro por la ofrenda del pecado que era suya. Ahí apenas está degollando lo que es el becerro por el pecado. Después vemos la manipulación de la sangre, que la toma con su dedo y pone sobre las astas o los cuernos y lo demás lo rocea sobre la base del altar en todo alrededor.
Después vemos que en el 10 es donde empieza lo que yo te estaba comentando, porque nos está hablando de que él está acomodando las partes, ¿no? Él está poniendo las grasas, los riñones, el diafragma y todo. Pero en el mío dice, hizo que se levasen en humo en el altar. Y el tuyo dice que hizo que se consumieran en fuego, algo así. Dice, después quemó sobre el altar la grasa, los Em, riñones, el óvulo, ofrenda del pecado, tal como el Señor había ordenado. Entonces, ¿es el 10? Del 10 en todas las que dice que quemó, porque después de ahí hay otras, me parece que Ajá. otras dos. Bueno, lo que es la Reina Valera de 1960 dice, e hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación como Jehová había mandado a Moisés. Ahí dice arder. En la nueva versión internacional dice, luego quemó en el altar la grasa, los riñones, el óvulo. Es esa misma. En la palabra de Dios para todos dice, después quemó en el altar la grasa, los riñones, la grasa del hígado, el sacrificio por el pecado como el Señor haya mandado a Moisés. La razón por la cual yo traigo esto es porque más adelante, ahorita estamos viendo la narración de todo lo que se tenía que hacer, la preparación del degüello de los animales, de que ellos acomodan las cosas en el altar, de que las cosas que se queman afuera del altar, afuera del campamento, que no eran aptas para quemarse dentro de ese altar. Pero más adelante vamos a ver que Aarón se empieza como a sentir mal porque el Señor nunca se manifiesta. Ujú. En todo esto que leímos hasta ahorita no se ha manifestado el Señor. Y Moshe les ha prometido que este día el Señor se iba a manifestar ante sus ojos, ¿verdad? Ujú. Pero no es sino hasta más adelante, me parece, en el versículo 24, eh, donde cae fuego del cielo y Oh, consume las partes. sí. Entonces, si Él está quemando todo esto, ¿qué va a quemar ese fuego si ya no va a estar? Ya Ujú. no va a estar el animalito, ¿me entiendes? Entonces, es por eso que hay controversia aquí para mí, porque en la traducción que yo tengo dice que se le base en humo. Me imagino que había como brasas en ese momento y a partir de que ese fuego desciende del cielo, se me viene a la mente lo que pasó con El Eliseo. Elías. Elías. A partir de entonces es cuando ese fuego no se tiene que apagar, porque el que comienza el fuego es el Señor. Entonces de ahí en adelante Él les empieza a decir que ese fuego no se tiene que apagar. O ellos ya lo tenían, pero en ese momento la instrucción era que no pusieran más fuego, más leña, porque en ningún momento vemos que ellos ponen leña en el altar. En ningún momento nos están mencionando que ellos hicieron lo de, porque recordemos que la primera cosa que se hacía era remover las cenizas de un día anterior Ujú. y poner nuevos leños. En este momento no está sucediendo nada de eso y simplemente la historia comienza eh, pidiendo las cosas o los animalitos que cada uno tenía que presentar para hacer expiación. Entonces, en el versículo 13 nos vuelve a hablar acerca de lo mismo, cuando van a presentar la ofrenda de elevación, que presentan sus trozos, la cabeza, hizo que todo se elevase en humo en el altar. Ujú. Para mí hay como brasas simplemente que se están ahí, tratando de terminar por el día anterior y ellos están colocando todo eso, toda esa carne para ser ofrendada al Señor. Porque todas, en el 14 también dice lo mismo, y lavó las entrañas y las patas e hizo que se elevasen en humo sobre la ofrenda de elevación en el altar. Entonces, eso es una de las cosas que yo veo aquí.
Entonces, nos dice que Pero en el 11 dice, la carne y la piel las quemó en el fuego. ajá, por eso es lo que te digo, porque dice, y la carne y el cuero quemó en fuego fuera del campamento. Aquí en mi traducción dice fuera del campamento. Ujú, Recuérdate que hay cosas que no se quemaban en ese altar. Esas se tenían que quemar afuera. ujú. Esto es lo que él está quemando afuera en el versículo 11, porque aquí en el 11 en el mío sí dice, y la carne y el cuero quemó en fuego fuera del campamento. Y después degolló la ofrenda de elevación y la presentaron los hijos de Aarón, la sangre la arrojó en el altar en todo su derredor. Después presentaron los trozos que eran la cabeza, hizo que se elevase en humo en el altar, Acá, esa versión dice levase y acá dice quemó. porque sabemos que al quemarse pues se eleva, porque se tiene que elevar en humo, Ujú. porque eso es lo que sube, es el humo. Entonces no es entendible para mí qué está sucediendo en realidad ahí, porque como te digo, más adelante vamos a ver que esa es la forma en la que él se manifiesta y es cuando todo el pueblo se empieza a regocijar, empieza a cantar, porque se dan cuenta que en verdad el Señor está haciendo expiación por ellos, está quemando toda esa ofrenda que ellos llevaron. Bueno, para mí en lo personal es una señal de cómo son nuestras oraciones, porque muchas veces en nuestras oraciones no vemos la respuesta. Asimismo, como Aarón no estaba viendo la respuesta del Señor de acuerdo a lo que estaba sucediendo, de que se manifestara su presencia o algo, lo que estaba pasando allí es que tenían que esperar y tenían que seguir haciendo lo que tenían que hacer. Realmente no sabemos, como dice mi esposo, qué pusieron ahí en el altar, no sabemos si pusieron leña, si pusieron brasas, no sabemos en ciencia cierta, pero lo que sí sabemos es que subía el humo hacia la presencia del Señor. ¿Vas a decir algo más? Bueno, para mí aquí la presentación en el cual vemos eh, lo que decía mi esposo ¿cuál era? En el 7. Vemos lo que había en el corazón de Aarón. Porque al decir Moisés, le dijo a Aarón, acércate al altar y presenta tu ofrenda por el pecado y tu holocausto. Entonces, al decirle, ve y haz lo que tienes que hacer, y, o sea, no sabemos realmente todo ese sentimiento que estaba pasando con Aarón, porque cuando tú te apartas con el Señor, empieza a trabajar contigo mismo, empieza a trabajar con tus emociones, empieza a trabajar con tu mente, empieza a trabajar con nuestra carne, con nuestros pensamientos, eh, con nuestras emociones, empieza a trabajar con todo ello. Entonces, en ese apartamiento que se ha estado haciendo de santificación, solamente pienso que era una santificación y que tenían que estar haciendo esa expiación, pero si no mal recuerdo, ese apartamiento, esa ofrenda que se presentaba, la presentaba Moshe. Aarón no estaba presentando nada. Ahí en ese momento Moshe era más alto en su rol que Aarón, pero ese rol se lo pasa a Aarón y cuando pasa a Aarón, él tiene que empezar a ofrecer todo esto al Eterno, empieza
a tener que expiar ese pecado que se cometió por el becerro, empieza como un nuevo comenzar para Aarón, como borrón y cuenta nueva. Pero se tenía que hacer ese sacrificio porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Hay que recordar eso. Esa es una ley para siempre y no se puede ni quitar ni disminuir, que tiene que haber sangre. Entonces, vemos que Aarón sube de nivel ahora a un alto más, a un nivel más alto que Moisés. ¿Por qué? Porque ahora Aarón se tenía que encargar de reconciliar al pueblo espiritualmente con el Señor. Él tenía que reconciliarlo a través de esta ofrenda. Tenía que reconciliarse él mismo. Tenía que presentarse ante el Eterno y poder presentar todo lo que se requería para que nuevamente, muchos le dicen, el cosmos empezara a equilibrarse, o lo espiritual se empezara a equilibrar. Entonces ahí vemos cómo a través de todo esto, eh, se logra ejecutar el rol de Aarón de una manera sobrenatural, en la cual él tiene que ir paso por paso, y como decía mi esposo, en una liberación por ley, tú no puedes liberar a otra persona si no has sido liberado. Entonces, ese es un código, como le dirían muchos, en los cuales nosotros tenemos que apoyarnos siempre, que el Señor nos quiere limpios para poder acercarnos a Él, que el Señor nos quiere limpios para no contaminar a las otras personas, porque muchas veces en las liberaciones el Señor te dice, toca la cabeza, toca esta parte. Entonces, tú tienes que estar limpio para poder hacer lo que el Eterno te está pidiendo. Tienes que estar limpio, mente, corazón. Pero desafortunadamente hay muchas personas que con su orgullo, su altivez, siempre cuestionan a las personas que hacen liberación. No pueden entender que la liberación es parte y es el pan de todo hijo del Señor. Entonces, si tú te acercas al Señor, tienes que ser limpio, tienes que ser purificado, tienes que ser liberado. ¿Y tú cómo te puedes dar cuenta de que necesitas esto? Muy fácil, porque estás siguiendo patrones de acuerdo a todo lo que hemos visto, de comportamiento, de hábitos, de pensamientos, de incredulidad. Tienes que quitar todo eso de ti y para limpiarte y poder servirle plenamente al Señor, porque si no vas a ser piedra de tropiezo para otros. Y eso es lo que está pasando hoy en día con el pueblo del Eterno. No reconoce lo que está pasando en sus vidas, no reconoce que tiene que ser limpio, no reconoce. Al simplemente tú estudiar las ofrendas, al simplemente tú estudiar el tabernáculo, te das cuenta de la santidad que el Señor requería en cuerpo, mente y alma. Y si tú esa santidad no la llenabas, no eras apto para estar ahí. O morías, o te arrepentías, o cambiabas algo de tu vida. Tenía que haber un efecto secundario en tu vida al acercarte al Señor. Pero si tú te acercabas o estas personas se acercaban de una manera sin conocimiento, sin conciencia, y ese es el punto clave, sin conciencia de lo que estaban haciendo, de nada servía lo que estaban haciendo para el Eterno. Entonces, en la parasha anterior vemos lo que Jeremías estaba hablando. Si ustedes se pusieron a estudiar esos versículos en la descripción anterior que les dejamos, ustedes se van a dar cuenta de lo que hablaba Jeremías. Y nosotros vemos que lo que hablaba Jeremías está cumpliendo nuevamente ese ciclo en estos tiempos. Y tenemos que estar bien al tanto porque, por ejemplo, hay personas que te critican de una manera maliciosa, amargada. Eh, a mí yo solamente sonrío y los bendigo, porque sí, déjenme decirles que me han dejado comentarios así medio, medio golpeadores para ellos, pero ahí yo noto que no están limpios,
porque un siervo del Señor te va a hacer saber las cosas de una manera en la cual no te va a ofender, no te va a decir tonto, no te va a decir loco, no te va a decir que eres que estás haciendo payasadas, no te va a decir nada de eso, sino al contrario, te va a corregir. Y a mí cuando me corrigen, yo digo, ok, vamos a ver si esa corrección corresponde con lo que sabemos y si esa corrección corresponde y es aceptable, yo con mucho gusto lo voy a aceptar y voy a redimir algo que haya dicho, lo voy a rectificar. ¿Por qué? Porque esa es la manera que el Señor nos está instruyendo a cada uno de nosotros, el poder aceptar, el poder estar humildes y no enaltecernos de una manera en que como yo sé estudiar esto, a mí nadie me tiene que decir nada, porque yo soy esto, porque eso normalmente se ve hoy en día en las congregaciones, como yo soy el pastor o la pastora, no me digas nada, no hables, quédate callado y si hablas en contra de lo que yo estoy predicando, entonces eres una rebelde o eres un rebelde. Eso desafortunadamente se está viviendo en las congregaciones. Y si tú les presentas lo que es el verdadero evangelio está plasmado aquí en la Torá, porque el verdadero evangelio te transforma, te transforma de una manera que dices, wow, todo lo que se tenía que hacer para yo ser redimido y Yeshua lo hizo de una y ahora yo puedo ser redimido o redimida por la sangre, por el sacrificio de Yeshua, Baruch Hashem. Es algo que debemos de darle gracias a Dios, es algo que debemos de exaltar. Y al contrario, en lugar de informarnos con fuentes que no son confiables, debemos de instruirnos más. ¿Por qué? Porque debemos de honrar lo que Yeshua hizo, ese sacrificio que ni él se merecía, sino que tú y yo y todos aquellos del mundo lo merecíamos. Entonces, por mi parte, pues es todo. También por mi esposo. Bueno, espero que esta porción haya sido de bendición. Vamos a parar esto y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Gracias te damos, Señor, por esta porción. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a no seguir caminando como un círculo, Señor, en nuestros mismos errores constantemente. Que aquellas iniquidades que se hicieron en aquellos tiempos con nuestros padres, Señor, no sean repetidas hoy en día en nuestras vidas, ni en las vidas de nuestros hijos, ni en la vida de nuestros nietos o bisnietos, Señor. Te pedimos que seas tú cubriendo nuestras generaciones, porque tu palabra dice, Padre, que todos aquellos que te aman y todos aquellos que escogen servirte y obedecerte, Señor, tú los cuidarás hasta la milésima generación, Señor. Nosotros tomamos ese verso, Señor, para nuestras vidas, para que seas tú obrando, Padre, poderosamente, Señor, transformando nuestra mente, nuestros corazones y que nuestra alma llegue a la perfección que tú quieres que sea, Señor. Padre, te pido que se haga tu voluntad sobre nuestras vidas, que nos dirijas y que seas tú en todo momento dándonos de tu maná y de tus aguas vivas. Te pido, Padre de la Gloria, que seas tú bendiciendo a cada persona, Señor, que mire o escuche este video, este audio, y que seas tú moviéndote en sus vidas poderosamente, Señor, que bendizca su mente, su corazón, su salud, sus finanzas, que seas tú bendiciéndolos en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, que tengas un bendecido día. No olviden darle like, por favor, comentar, saludar, lo que ustedes gusten, porque entre más ustedes lo hagan, acuérdense que YouTube nos va a ayudar. Muchos no lo saben, no lo conocen, pero es la realidad que YouTube se mueve de esta manera, por más likes, por más vistas y que vean el video todo completo. Yo eso no lo sabía hasta que estoy aprendiendo todo esto en el YouTube, todo esto que veo, las estadísticas y todo, yo me doy cuenta. Los países en que nos miran también me puedo dar cuenta y yo les agradezco a todos aquellos de diferentes países que nos están viendo. Les agradezco porque estamos no haciendo la obra para nosotros mismos, sino estamos haciendo la obra para el Eterno, para que el Evangelio se expanda. Hay que expandir las estacas de su reino donde quiera que estemos. Bueno, que tengan un bendecido día. Shalom a todos. Bendiciones.